La millonaria despreció a una niña de la calle cuando ésta le dijo con firmeza: «Puedo curar a tus hijos, pero tiene un precio». Aquella risa de incredulidad parecía cerrar cualquier puerta. Pero lo que ocurrió después cambió su vida para siempre. Una historia llena de secretos, de heridas del pasado y de un milagro inesperado está a punto de comenzar. Te aseguro que, si te quedas hasta el final, descubrirás una verdad que jamás habrías imaginado. En medio del tráfico denso de Madrid, Isabela Ferrer permanecía en silencio dentro de su coche oscuro. El Mercedes avanzaba despacio por la glorieta de Atocha, atrapado entre claxones y motocicletas que zigzagueaban con prisa. El chofer, Tomás Galván, llevaba las manos tensas sobre el volante, mascullando con paciencia. Afuera, los vendedores de lotería voceaban sus números de la suerte, mientras un anciano ofrecía claveles rojos a las parejas que se tomaban de la mano. El aire olía a castañas asadas, aunque era primavera, y las notas de una guitarra callejera se colaban por las ventanillas cerradas. Fue entonces cuando apareció la niña. Descalza, con un vestido sencillo que había conocido días mejores, se acercó sin miedo entre los coches parados y golpeó suavemente el cristal de la ventanilla trasera. Sus ojos brillaban con una determinación que desentonaba con su frágil aspecto. Tomás se inclinó enseguida hacia atrás, murmurando: «Señora, solo es una niña pidiendo limosna». Isabela apartó la vista, acostumbrada a ese tipo de escenas. Había aprendido a blindarse frente a la miseria ajena, convenciéndose de que la suya era otra vida, la del éxito y la elegancia. Sin embargo, algo en la manera en que la niña la observaba le produjo un estremecimiento. Esa mirada inocente le recordó un pasado que creía enterrado, una herida que no terminaba de cicatrizar. «Puedo curar a tus hijos, pero tiene un precio», repitió la niña con voz clara, sin pestañear. Isabela giró el rostro de golpe, sorprendida por la seguridad de esas palabras. Sus hijos. Nadie hablaba de ellos en la calle. Pocas personas sabían de la enfermedad que los mantenía atados a la silla de ruedas. ¿Cómo podía aquella criatura conocer su dolor más íntimo? «Aléjate», ordenó Tomás, abriendo la ventanilla solo lo justo para espantarla con un gesto brusco de la mano. Pero la niña no se movió. Permaneció erguida, con la barbilla alta, como si supiera que aquella mujer tras el cristal no podría ignorarla para siempre. El tráfico volvió a avanzar lentamente, y Tomás pisó el acelerador. Isabela giró la cabeza en un intento de apartar la imagen, pero los ojos de la pequeña quedaron grabados en su mente. El coche avanzó hasta salir de la glorieta. La música de la guitarra se fue apagando, sustituida por el rugido de los motores. Durante el resto del trayecto, ni Tomás ni Isabela dijeron palabra. Ella apoyó la frente en el cristal y, por un instante, dejó escapar un suspiro que no quiso reconocer. Al llegar a la mansión de la Moraleja, los muros blancos resplandecían bajo la luz del anochecer. Era un refugio de lujo, con jardines cuidados y una fuente de mármol en la entrada. Sin embargo, al cruzar el umbral, la empresaria sintió que cada paso resonaba demasiado fuerte en el silencio de la casa. Ni risas, ni voces, solo la soledad acompañándola de habitación en habitación. Intentó concentrarse en los informes que aguardaban sobre su escritorio, pero su mente no lograba apartar la frase de la niña: «Puedo curar a tus hijos, pero tiene un precio». El eco de esas palabras vibraba en su interior con la persistencia de una campana. Cerró los ojos un instante. Recordó la última discusión con Adrián, el reproche silencioso en la mirada de Clara. Sabía que había fallado, pero siempre había creído que el dinero y la ciencia algún día repararían todo. Ahora, la posibilidad absurda de un milagro callejero se abría paso entre sus convicciones. Se levantó de golpe. Recorrió la estancia amplia con pasos nerviosos. Tomás entró un momento para anunciar que la cena estaba servida, y se quedó mirándola con sorpresa. Rara vez la veía tan distraída. Ella simplemente asintió, pero no se movió. En su mente,
La escena en el semáforo seguía repitiéndose una y otra vez, como un disco rayado. Mientras se asomaba a la ventana de su despacho, las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. El recuerdo de aquella mirada infantil se instaló en su pecho con una fuerza inesperada. ¿Quién era esa niña? ¿Cómo podía conocer aquello que ni los médicos más cercanos habían resuelto? La noche cayó sobre Madrid, envolviendo la mansión en sombras. El silencio se tornó pesado, casi insoportable, y entre esas paredes frías, la voz de la niña resonó como una sentencia. ¿Y si fuera verdad? La mansión de la Moraleja resplandece, pero dentro reina un silencio pesado. 2 sillas de ruedas esperan junto a una mesa demasiado larga. El reloj de péndulo marcaba las 10 de la noche cuando Isabela entró en el comedor. Los criados habían dispuesto la mesa con manteles de lino y vajilla de porcelana. Todo impecable. Sin embargo, lo que más llamaba la atención eran los 2 asientos ocupados por Adrián y Clara. Frente a ellos, las copas vacías y los platos intactos transmitían una rutina mecánica, carente de calor humano. Adrián sostenía un libro cerrado sobre el regazo, la mirada fija en el mantel. Sus labios apretados revelaban un disgusto contenido. Clara, en cambio, sonreía suavemente al verla, aunque en sus ojos había un brillo de cansancio y nostalgia. Isabela se sentó en la cabecera, erguida, intentando proyectar autoridad aunque el cansancio se reflejaba en su rostro. «Hoy he hablado con el doctor Requena», dijo ella, mientras servía un poco de tortilla de patatas en cada plato. «Está convencido de que un nuevo tratamiento en Suiza podría ayudar». Adrián levantó la cabeza con una chispa de ironía en la mirada. «¿Otro experimento fallido, mamá?», preguntó con una voz que mezclaba sarcasmo y dolor. Isabela lo fulminó con la mirada, pero no respondió de inmediato. Se limitó a beber un sorbo de vino, esperando que el comentario se diluyera. Clara, como para aliviar la tensión, añadió con timidez: «Quizá esta vez sea diferente. Nunca se sabe». Isabela asintió con un leve gesto, agradeciendo en silencio el intento de su hija por mantener viva la esperanza. Pero el ambiente volvió a cargarse de silencio. El sonido de los cubiertos contra la porcelana parecía demasiado fuerte en esa sala enorme. Tomás entró brevemente para reponer el pan y el agua. Dejó la jarra sobre la mesa y se retiró en silencio, consciente de la incomodidad que flotaba en el aire. Adrián apartó el plato bruscamente y lo empujó hacia el centro de la mesa. «No somos pacientes, mamá. Somos tus hijos», dijo con rabia contenida. «¿Por qué nunca hablas de otra cosa?». Clara bajó la cabeza, apretando las manos sobre el regazo. La frase resonó en la sala como un eco amargo. Isabela respiró hondo, intentando mantener la compostura. «Lo hago porque os quiero». «No entiendes lo que es veros sufrir», contestó al fin, aunque su voz sonó más a justificación que a ternura. Adrián volvió a mirar hacia el libro en sus piernas, cerrándose en su silencio. Clara, por el contrario, estiró la mano para acariciar suavemente la de su madre, en un gesto breve que Isabela apenas alcanzó a sostener. La cena terminó con rapidez. Los niños fueron llevados a sus habitaciones por la cuidadora, y el comedor quedó vacío, con las velas consumiéndose lentamente. Isabela recogió algunos papeles de su maletín y se dirigió a su despacho. En aquel espacio, rodeada de estanterías y documentos, intentó concentrarse en los informes de la empresa. Pero las palabras de Adrián seguían taladrándole la mente. «No somos pacientes. Somos tus hijos». Se levantó de la silla y caminó hasta la ventana. Desde allí, la vista se abría hacia el jardín oscuro. La fuente de mármol brillaba bajo la luz de la luna, y por un instante, Isabela creyó ver una silueta pequeña en la calle, más allá de las rejas de hierro. Entre las sombras, una figura inmóvil parecía observar la mansión. El corazón de Isabela dio un vuelco. Parpadeó varias veces, pensando que se trataba de un reflejo o un juego de luces, pero al volver a mirar,
La sensación persistía. La misma niña que había detenido su coche en Atocha estaba allí, de pie, como si la hubiera estado esperando. La empresaria se apartó del cristal con un escalofrío. Su respiración se aceleró sin razón aparente. Aquella imagen no podía ser real. Y sin embargo, lo era. Al día siguiente, Madrid amaneció con un sol claro y un aire fresco que barría el paseo de Recoletos. Isabela salió de una reunión en el centro y, como siempre, su chofer la esperaba con el coche aparcado frente al Café Gijón. El bullicio de las terrazas llenaba la acera. Camareros con delantal negro corrían entre mesas donde se servían cafés cortados, churros recién hechos y vasos de horchata. El aroma a café tostado se mezclaba con las voces de tertulias literarias, con ancianos gesticulando y jóvenes hablando de política. Isabela, elegante en su traje de tonos grises, se disponía a entrar en el coche cuando una voz clara la detuvo. Frente a ella, como si hubiera estado aguardando desde siempre, apareció la niña. Naira, con su vestido raído y un gesto sereno, alzó la barbilla. «Déjame verlo, señora». Solo una vez dijo con calma, pero con la firmeza de quien no teme una negativa. Isabela la miró con incredulidad y un leve fastidio. Aquel encuentro en Atocha la había descolocado. Y ahora, en pleno corazón de Madrid, volvía a repetirse. «No tengo tiempo para esto», respondió, intentando avanzar. En ese instante, se acercó un hombre alto con bata blanca bajo el abrigo. El doctor Alonso Requena, que había asistido a la misma reunión médica. Saludó con una leve inclinación. «Señora Ferrer, ¿otra vez con cuentos de niñas? No pierda el tiempo. La ciencia tiene sus límites. Y las supersticiones no ayudan». Isabela lo escuchaba, aunque su mirada seguía fija en la pequeña. Naira sostenía algo en la mano. Un colgante de metal gastado por los años, con una piedra azul en el centro. La empresaria sintió un escalofrío inmediato. Reconocía aquel amuleto. Era idéntico al que Esteban había regalado en su juventud a una mujer cuyo recuerdo Isabela prefería no evocar. «¿Dónde has conseguido eso?», preguntó con voz baja, casi temblorosa. La niña no respondió. Simplemente cerró el puño y la observó en silencio, como si la respuesta fuese demasiado obvia o dolorosa. El doctor Requena bufó con impaciencia. «No le dé importancia, Isabela. Los niños callejeros inventan historias para sobrevivir. No hay más». Isabela ignoró sus palabras. Por primera vez en mucho tiempo, la lógica y la seguridad que siempre la habían definido flaquearon. Había algo imposible de explicar en aquel objeto, en aquella niña que parecía conocer secretos de su pasado. El tráfico en Recoletos no se detenía. Los coches pasaban. Las campanas de San Jerónimo el Real sonaban a lo lejos, y la vida de Madrid continuaba como si nada ocurriera. Pero para Isabela, el tiempo se había congelado frente a esa mirada. Respiró hondo y tomó una decisión que la sorprendió a sí misma. Tomás dijo en voz firme al chofer: «Llévala a la casa. Quiero saber qué quiere esta niña». La expresión de Tomás fue de pura sorpresa, y el doctor Requena la observó con cejas fruncidas, negando con la cabeza. Pero la orden estaba dada. Naira, sin mostrar ni un gesto de triunfo ni de miedo, caminó hacia el coche con la serenidad de quien sabe que acaba de abrir una puerta que cambiará todo. La mansión de La Moraleja se iluminaba bajo una tormenta repentina. Los relámpagos cruzaban el cielo, proyectando sombras extrañas en las paredes blancas. Dentro, el aire estaba cargado de expectación. Tomás había conducido a Naira hasta la sala principal, y ahora la niña se encontraba de pie frente a Clara y Adrián, que la miraban con mezcla de curiosidad y desconfianza. Clara fue la primera en hablar, con voz suave pero esperanzada. «¿Eres tú la que dice que puede curarnos?». Adrián frunció el ceño, apretando las manos contra los reposabrazos de la silla de ruedas. «Esto es ridículo. Mamá, ¿qué hace aquí?», dijo mirando a Isabela, que observaba la escena desde una esquina, incapaz de apartar la vista.
Naira se acercó despacio a Clara. Se arrodilló frente a ella y puso sus manos pequeñas sobre las piernas inmóviles de la niña. Cerró los ojos, y por un instante el salón quedó en un silencio absoluto, solo interrumpido por el retumbar de los truenos. Clara contuvo la respiración. Luego, un leve estremecimiento recorrió sus piernas. «Mamá, lo siento, exclamó Clara entre lágrimas, notando por primera vez en años un cosquilleo real. Adrián se inclinó hacia adelante. Incrédulo. «Eso es imposible», gritó con una mezcla de miedo y esperanza. Naira abrió los ojos lentamente, agotada. Una gota de sudor descendió por su frente. Sus labios temblaban. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, su cuerpo cayó hacia atrás, desvaneciéndose sobre la alfombra. «Naira». Clara se inclinó como pudo. Mientras Isabela corría a recoger a la niña en brazos, Tomás entró alarmado, seguido de la cuidadora. En ese momento, un golpe en la puerta anunció la llegada del doctor Alonso Requena, que había sido llamado con urgencia. Entró con gesto severo, portando su maletín. «¿Qué demonios ocurre aquí?», preguntó mientras Isabela colocaba a Naira en el sofá. Ella hizo que Clara sintiera. Las piernas, susurró Isabela. Todavía conmocionada, el médico la miró con escepticismo. «Eso es autosugestión. Nada más. Señora Ferrer, con todo respeto, está permitiendo que una niña invente fantasías peligrosas». Adrián, todavía temblando, se levantó un poco de la silla, casi gritando. «No fue imaginación. Yo lo vi». El doctor Requena negó con la cabeza, mientras abría el maletín para revisar a Naira. «Está exhausta. Probablemente no ha comido en días. Lo que necesita es reposo. No este teatro». Isabela lo escuchaba, pero sus ojos no se apartaban de la pequeña. En ese instante, sintió algo que hacía años no experimentaba. Miedo de perder a alguien. Miedo real y desgarrador. La imagen de Naira inconsciente sobre el sofá era insoportable. Cuando Requena intentó apartarla para examinar a la niña, Isabela lo detuvo con voz firme, más fuerte que nunca. «No, doctor. Usted no entiende. Yo lo vi». El médico se quedó en silencio, sorprendido por el tono de Isabela. Nunca antes la había escuchado desafiar su criterio. Adrián y Clara la observaban con los ojos muy abiertos. La tormenta continuaba afuera, iluminando con relámpagos el rostro decidido de su madre. Naira, entre sueños, murmuró unas palabras apenas audibles. «Papá, no me dejes otra vez». Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tomás y la cuidadora se miraron confundidos, pero ella se quedó petrificada, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Quién era en realidad aquella niña? La lluvia golpeaba con furia los ventanales, y dentro de la mansión, el misterio apenas comenzaba a desplegarse. La mañana siguiente, Madrid recuperó la calma después de la tormenta. Las calles húmedas brillaban bajo el sol y los transeúntes caminaban deprisa, esquivando charcos. Isabela, con gesto grave, había pasado la noche en vela observando a Naira dormir en la mansión. La niña respiraba con dificultad, pero seguía aferrada al colgante con la piedra azul. Esa imagen se había vuelto insoportable. Había algo en ese objeto que la empujaba a buscar respuestas. Horas más tarde, se encontró en los pasillos del Hospital Universitario La Paz. Había pedido una reunión urgente con Esteban Villalba. El edificio olía a desinfectante. El rumor de las camillas y las voces de enfermeras llenaban el ambiente. Cuando Esteban apareció al final del pasillo, con su bata blanca y el cansancio marcado en el rostro, Isabela sintió un nudo en la garganta. Él se sorprendió al verla. «¿Isabela? ¿Qué haces aquí?» Ella no respondió de inmediato. Con manos temblorosas sacó de su bolso el amuleto que había tomado de las manos de Naira y lo sostuvo frente a él. «Explícame esto». Esteban se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par.
y por un instante pareció quedarse sin aliento. Extendió la mano, tocando el colgante como si estuviera viendo un fantasma. Ese colgante, susurró con voz ronca, pertenecía a Alma. El nombre cayó entre ellos como un trueno silencioso. Alma, la mujer que Isabela apenas había mencionado en el pasado, la sombra de una historia que nunca terminó de comprender. No juegues conmigo, Esteban. ¿Qué tiene que ver esa niña con todo esto?, preguntó ella, con dureza, aunque su corazón latía con desesperación. Esteban apoyó la espalda en la pared del pasillo y cerró los ojos, como si cargara un peso insoportable. Alma y yo, antes de casarnos, tuvimos una relación. Fue breve, pero intensa. Cuando ella desapareció de mi vida, no supe que estaba embarazada. Solo mucho después supe la verdad. Pero ya era tarde. Isabela lo miraba con incredulidad. Cada palabra era un golpe. ¿Quieres decir que...? Naira. Él asintió con gesto sombrío. Naira es mi hija. Nuestra hija. Aunque tú nunca lo supiste. El silencio del hospital se volvió atronador en los oídos de Isabela. Sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Recordó el murmullo de la niña la noche anterior. Papá, no me dejes otra vez. Todo encajaba de una manera cruel y absurda. ¿Cómo pudiste ocultarlo? Escupió con rabia contenida. ¿Cómo pudiste permitirme verla como una intrusa? Como una desconocida. Esteban la miró con ojos cansados. No lo planeé. No lo sabía hasta hace pocos años. Y entonces, ¿cómo iba a decírtelo? Nuestro matrimonio ya estaba roto. Y temí que no lo soportaras. Isabela se giró, con las lágrimas luchando por salir. En su interior, la lógica que siempre había gobernado su vida se quebraba. Naira, la niña que había entrado en su casa casi como un fantasma, resultaba ser la carne y la sangre de su propio esposo. Las voces de enfermeras pasaron a su lado, y alguien llamó a Esteban por megafonía, pero él permanecía allí, detenido en el tiempo, viendo cómo la mujer a la que había amado se alejaba con los ojos llenos de dolor. Isabela salió del hospital con pasos rápidos, sin escuchar nada ni a nadie. El bullicio de la ciudad la envolvió, pero dentro de ella solo había un pensamiento martilleando sin descanso. ¿Cómo voy a mirarla ahora? Madrid amaneció con un aire festivo que parecía limpiar todos los restos de la tormenta de días atrás. Las calles estaban engalanadas con guirnaldas, mantones de Manila colgados en los balcones y claveles rojos en cada esquina. Era el día grande de San Isidro, patrón de la ciudad, y la verbena bullía con música, risas y olor a comida popular. Desde primera hora, las familias caminaban hacia la pradera, cargando con cestas de picnic, guitarras y botellas de vino, mientras los organillos sonaban en las plazas del centro. En medio de ese bullicio, la familia Ferrer Vilalba avanzaba con paso lento pero firme. Isabela, con un vestido sencillo de lino color crema, sostenía un bolso pequeño y caminaba junto a Esteban, que había dejado atrás la bata de médico para ponerse una chaqueta ligera. Ambos parecían extrañamente rejuvenecidos, como si el aire festivo borrara al menos por un instante las huellas de sus años de distancia. Adrián y Clara iban delante, en sus sillas de ruedas, empujadas por voluntarios de la fundación hospitalaria que habían insistido en acompañarlos. A su lado, Neira caminaba con los ojos abiertos de par en par, maravillada por cada detalle. Las rosquillas listas con azúcar, los barquillos que crujían en manos de niños, los globos que flotaban sobre la multitud. Era la primera vez que participaba en una fiesta tan grande, y su rostro irradiaba una alegría inocente que contagiaba a todos. Llegaron a la explanada de la pradera, donde miles de personas se reunían frente al escenario de música popular. El murmullo de las conversaciones, los gritos de los vendedores y el olor a paella comunitaria creaban un ambiente único. Isabela se detuvo y miró alrededor. Recordó de golpe sus primeros San Isidro de juventud, cuando aún creía en los gestos sencillos de la vida.
Una nostalgia cálida le acarició el pecho. Distinta al dolor de los últimos años, mamá dijo Clara. Con voz tímida pero clara. Quiero intentarlo aquí. Isabela se inclinó hacia ella, sorprendida. ¿Intentar qué, cariño? Clara se mordió el labio y señaló sus piernas. Caminar, aunque sean solo unos pasos. Adrián la miró con incredulidad. Y después a su madre. El corazón de Isabela se aceleró. Esteban se arrodilló junto a su hija, acariciándole el cabello. Estamos contigo, susurró. Con esfuerzo, Clara apoyó las manos sobre los reposabrazos de la silla y, ayudada por Naira, se incorporó lentamente. La multitud cercana, al ver la escena, guardó silencio. Un organillo dejó de sonar como si el mismo destino pidiera atención. Clara dio un paso tembloroso, después otro. Adrián, con lágrimas en los ojos, saltó a su lado para sostenerla. Los dos avanzaron juntos, torpes pero determinados, hasta que cayeron entre risas y abrazos sobre Naira. El aplauso fue inmediato, espontáneo, ensordecedor. Personas desconocidas comenzaron a vitorear, algunos con lágrimas en los ojos, otros gritando, «Olé» y «Milagro». Los músicos del escenario retomaron la melodía, esta vez más alegre, y el ambiente entero se impregnó de una energía contagiosa. Isabela sintió que se le quebraba algo dentro, una coraza que llevaba décadas protegiéndola. Sin pensarlo, se acercó y abrazó a Naira delante de todos. «Eres mi hija», también declaró, con voz firme y emocionada. La niña se aferró a ella con fuerza, como si temiera que aquel instante se desvaneciera. Adrián y Clara se unieron al abrazo, y Esteban cerró el círculo, posando sus manos sobre todos. En aquel momento, rodeados de desconocidos que lo celebraban como si fueran propios, Isabela comprendió que había encontrado la paz. No era la riqueza ni los tratamientos experimentales lo que devolvería la vida a su familia. Era el amor, la aceptación y la valentía de empezar de nuevo. Pasaron horas en la verbena. Comieron churros con chocolate, bebieron horchata en vasos de plástico, rieron viendo a los bailarines de chotis girar torpemente. Por primera vez en mucho tiempo, Adrián se permitió bromear. Clara pidió un clavel para el pelo, y Naira no dejó de hacer preguntas sobre cada tradición, fascinada por pertenecer, al fin, a algo más grande que ella misma. Cuando el sol empezó a caer y los fuegos artificiales iluminaron el cielo, la familia se sentó en la hierba de la pradera. Isabela sostuvo la mano de Esteban, y él la miró con un gesto humilde, cargado de arrepentimiento pero también de esperanza. Los tres niños se acurrucaron juntos, compartiendo una manta que una señora desconocida les había prestado. Isabela levantó su vaso de horchata y lo alzó hacia los demás. «Esto apenas comienza», dijo con una sonrisa serena. Los fuegos artificiales estallaron en colores sobre el río Manzanares, y el murmullo de la multitud se mezcló con las risas de los niños. Por primera vez en años, la soledad no estaba presente en aquella mujer. Había entregado lo único que la vida le exigía: su corazón. El milagro de Naira apenas comenzaba. Al final, cuando las luces de San Isidro se apagaron y la multitud regresó a casa, quedó grabada en la memoria una escena sencilla pero luminosa. Una familia rota que había encontrado la manera de recomponerse, unida por la fuerza invisible del amor y la esperanza. A veces los milagros no llegan envueltos en resplandores divinos, sino en gestos cotidianos, en la valentía de una niña que recordó a los adultos que aún tenían un corazón capaz de amar. Y ahora, queridos oyentes, me gustaría preguntarles, si esta historia les ha conmovido, si sienten que merece recordarse, dejen un 1 en los comentarios. Si, en cambio, creen que no les habló al corazón o desean dar su opinión para mejorar, marquen un 0. La enseñanza es clara, tan clara como la campana de una iglesia en una mañana tranquila. El verdadero poder de una persona no se mide por su riqueza, ni por sus logros profesionales.
sino por su capacidad de pedir perdón y de ofrecer ternura. La vida siempre ofrece segundas oportunidades para reparar lo que creíamos perdido. Y es que el amor, cuando se comparte sin condiciones, puede transformar destinos enteros. Todos merecemos un hogar, una mano que nos sostenga y un lugar donde podamos sentirnos aceptados. Como un farol discreto encendido junto a la ventana, un solo gesto de bondad puede iluminar el camino en las noches más oscuras. Así pues, les invito a reflexionar. ¿Qué lugar ocupa la familia en nuestras vidas? ¿Qué heridas del pasado merecen ser perdonadas para dar espacio a una nueva esperanza? Cada uno de nosotros guarda historias de errores, ausencias y silencios, pero también tiene la posibilidad de tejer, con paciencia y humildad, un tapiz nuevo hecho de amor y reconciliación. Si esta historia tocó alguna cuerda en su interior, compártala con alguien a quien estime. Quizás sirva de recordatorio de que nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para decir, te quiero. Y recuerden, la felicidad verdadera no se encuentra en lo que acumulamos, sino en lo que entregamos a los demás. Porque, al final, lo único que perdura es la fuerza de los lazos que creamos.